ruego que se ubique en Mateo, capítulo 3. Allí estamos estudiando la palabra de Dios. Mateo capítulo 3, versículo 13 hasta el versículo 17. Esa es la sección que nos corresponde en este día. Mateo capítulo 3, versículo 13 hasta el versículo 17. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedirlo, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le respondió: permítelo ahora, porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan consintió. Después de ser bautizado, Jesús salió del lago inmediatamente y los cielos se abrieron en ese momento y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana hermosa en la que nos permites estar una vez más reunidos delante de ti para adorarte, exaltarte, pero también para escuchar tu consejo divino. Te ruego que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes para asimilar cada uno de los principios que tú nos vas a enseñar, pero también que nuestros corazones sean sensibles para que seamos transformados por esos principios, para que la imagen de Cristo sea forjada en nosotros y para que vivamos de una manera que te agrade a ti, Señor, que sea para tu gloria y para tu honra. Te pido que hoy nos hables con poder, que nuestras vidas sean realmente bendecidas a través del mensaje del día de hoy. Gracias te doy por tu palabra, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El título del sermón en este día, hermanos, es el siguiente: la manifestación del Rey. La manifestación del Rey. En este pasaje nosotros nos encontramos frente a un hecho que es sorprendente. Probablemente la mayoría de ustedes en nuestras lecturas diarias de la palabra de Dios pasaron por aquí, lo leyeron y quizás no pudieron notar todas las implicaciones que este texto tiene, porque realmente asombra. Y el hecho es que vemos al Señor Jesucristo acercarse a Juan el Bautista en el río Jordán con la intención de hacer lo mismo que hacían todas las personas. Que multitudes vayan a Juan el Bautista no nos sorprende. Entendemos que el mensaje de Juan el Bautista era un llamado al arrepentimiento. Era un llamado a preparar sus corazones porque el reino de Dios y el Rey se acercaba. Ellos tenían que arrepentirse de sus pecados para formar parte de ese reino. Así que eso lo podemos entender. Pero ¿cómo podemos nosotros entender que el Rey de ese reino, el Mesías, el Señor Jesucristo, el Dios encarnado, venga a Juan para ser bautizado, sabiendo nosotros todo lo que eso implicaba? Amados hermanos, el bautismo de Juan era para arrepentimiento. Jesús es el Mesías. Él no tenía ningún pecado. El Señor Jesucristo no tenía nada de qué arrepentirse. Pero como ya les mencioné, todas las demás personas que venían a Juan para ser bautizadas, ellas confesaban sus pecados, ellas con ese acto reconocían públicamente que, por supuesto, eran pecadores, pero Jesús no tenía pecado alguno que confesar. En él no había ningún tipo de pecado, ninguna mancha de maldad. Si es tan amable, por favor, y puede ir conmigo a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 5. Allí la Escritura afirma claramente que Jesucristo era libre de pecado. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 5. Mire cómo dice la palabra de Dios. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados, y en él no hay pecado. Eso es cierto,
y la Escritura lo afirma una y otra vez. De manera que Cristo no tenía ningún mal del cual él tuviese que arrepentirse. Pero todos los demás que venían a Juan el Bautista, ellos sí debían arrepentirse. Todos ellos tenían que confesar su pecado públicamente. Ellos debían venir para ser bautizados y con eso daban a entender que estaban preparados para entrar al reino del Mesías. El bautismo de Jesús, el Mesías, tiene otro carácter, hermanos. Tiene otra explicación, otro sentido, que es el que nosotros vamos a considerar a lo largo de este sermón. Y por supuesto, como ya lo he manifestado en sermones anteriores, el orden en el cual Mateo señala los eventos vienen a ser hoy, de nuevo, los puntos principales del sermón. Estoy dejándome llevar por cada una de la forma en la que Mateo presenta este pasaje. Así que aquí van los pilares de este sermón. Número 1, la llegada de Jesús al Jordán, versículo 13. Número 2, la renuencia de Juan el Bautista, versículo 14. Número 3, la respuesta de Jesús, versículo 15. Y número 4, la manifestación trinitaria, versículos 16 y 17. Vamos al número 1, la llegada de Jesús al Jordán. Por favor, ponga sus ojos allí en su Biblia, Mateo capítulo 3, y vamos a mirar el versículo 13. Mateo capítulo 3, versículo 13, la llegada de Jesús al Jordán. El texto dice: entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado. Una de las cosas que nosotros debemos considerar es que para algunos exégetas de Galilea hasta el Jordán habían aproximadamente unos 30 kilómetros. Así que el Señor Jesucristo tenía que caminar un trecho bastante largo, y esto muestra el interés que realmente el Señor Jesús tenía en ser bautizado por Juan. El versículo comienza con la palabra entonces. Esa palabrita, entonces, la usa Mateo 90 veces en todo el Evangelio y equivale a decir lo siguiente: la próxima cosa que les voy a relatar es esto. De esa manera, entonces, Mateo sigue un orden concreto en la forma como él va estructurando su evangelio. Por supuesto, él no nos está llenando de todos los detalles de la vida de Jesús. Él sencillamente nos está presentando ciertas escenas en secuencia que son importantes para que la nación de Israel pueda ver que Jesús es el Mesías Rey. Recuerde que ese es el propósito de Mateo, no podemos perderlo de vista en ningún capítulo y en ningún versículo. Mateo le está escribiendo a personas de su propia nación, a judíos. Él quiere que ellos entiendan esto: Jesús es el Rey Mesías que hemos estado esperando. Y a lo largo de todos los versículos que hemos estudiado, él ha estado probando que realmente Jesús es el Mesías. Amén. Ahora bien, no se nos dice con exactitud el tiempo al cual se refiere la palabra entonces. Mateo comienza así: entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán. No nos está hablando de qué tiempo fue ese. Tampoco el Evangelio de Mateo nos muestra cuánto duró el ministerio de Juan. Recuerde que Juan estaba anunciando al Rey Mesías. Juan es el precursor. Él vino para anunciar al reino que se aproximaba y anunciar al Rey. Él vino para preparar los corazones de la nación de Israel. Pero cuando Jesús inició su ministerio, entonces el ministerio de Juan comenzó a menguar hasta detenerse. ¿Cuánto tiempo estuvo Juan ejerciendo su ministerio? La Biblia no nos da información sobre eso, hermanos. No obstante, en Lucas capítulo 3, versículo 1 y 2, sí podemos ver algo de información sobre el ministerio de Juan. Si es tan amable, por favor, y puede ir conmigo a esa cita, el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 1 y 2. Mire cómo allí Lucas dice de la siguiente manera: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de la región de Ituria y Traconite,
y Lisanias, tetrarca de Abilinia, durante el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Así que en este momento histórico que Lucas está relatando aquí, es cuando Lucas nos da información de que más o menos en ese tiempo, pero no hay ninguna precisión, inicia Juan su ministerio de ser el precursor del Mesías, comenzar a anunciar al rey que se aproximaba. Algunos comentaristas bíblicos consideran que el inicio del ministerio de Juan el Bautista pudo haber sucedido alrededor del 29 después de Cristo. Es decir, Jesús tenía unos 29 años de edad y probablemente entonces duraría el ministerio de Juan algo así como un año. Pero otra vez, hermanos, esto es simple especulación, la Biblia no nos dice algo. Entonces, unos cuantos meses pudo ser, no un año, quizás 6 meses, 8 meses, antes de que Jesús apareciera allí en el río Jordán para ser bautizado por Juan. Juan siguió predicando después de este evento, después de haber bautizado a Jesús, lo vemos en las Escrituras. No fue de golpe que el ministerio de Juan se detuvo, sino que él siguió llevando a cabo su ministerio de seguir anunciando al Mesías, de seguir siendo el precursor, mientras Jesús ya estaba en escena, Jesús ya estaba enseñando, Jesús ya se estaba dando a conocer. Hay algunos otros datos muy importantes que también podemos seguir viendo en el Evangelio de Lucas. Lo que estamos haciendo sencillamente es complementar. Recuerde que los 3 sinópticos, incluso Juan, el Evangelio de Juan, nos arrojan información desde varias perspectivas y nos dan un complemento claro del ministerio de Juan el Bautista y también del ministerio del Señor Jesucristo. Así que allí en Lucas, capítulo 1, versículo 26, Juan nos muestra ese texto, que Juan era como 6 meses mayor que Jesús, aproximadamente. Juan era como 6 meses mayor que Jesús, y en el capítulo 3, versículo 23 de ese mismo evangelio, notamos que Jesús comenzó su ministerio cuando era como de 30 años. Pero no nos dice que era específicamente de 30 años que el Señor comenzó, estaba en esa edad aproximadamente el Señor Jesucristo cuando inicia el ministerio. Ahora bien, si Juan comenzó a ministrar a la misma edad en que comenzó el Señor Jesucristo, es decir, 30 años, entonces él habría estado ministrando alrededor de 6 meses. ¿Por qué, hermanos? Porque ya acabamos de ver, según Lucas 1:26, que si Juan el Bautista nació 6 meses antes de que naciera el Señor Jesucristo, entonces probablemente para cuando el Señor Jesucristo apareció en el Jordán, Juan el Bautista había tenido ya 6 meses predicando, en caso de que hubiese comenzado a la misma edad que comenzó el Señor Jesucristo, a los 30 años. ¿Está claro hasta allí? Pero hermanos, tenemos que ser sensatos en este punto. La Biblia no dice nada como para pensar que ciertamente los dos comenzaron a predicar a la misma edad, ni tampoco la Biblia nos explica por qué Jesucristo empezaría su ministerio alrededor de los 30 años. Claro está, muchos exégetas bíblicos apelan a ciertos textos del Antiguo Testamento. Algunos de esos textos son Números capítulo 4, versículo 30, donde se enseña que los sacerdotes entraban al sacerdocio a los 30 años de edad. Pero esa edad no se mantuvo en el tiempo, fue temporal, porque poco tiempo después ya no era a los 30 años, sino a los 25, según Números capítulo 8, versículo 24. Y luego, al pasar el tiempo, ya tampoco era a los 25, sino que se cambió a los 20 años, según primer libro de Crónicas, capítulo 23, versículo 24. Entonces, esa fue la edad final, según vemos en el Antiguo Testamento. Las personas comenzaban a ejercer el sacerdocio en Israel a partir de los 20 años de edad. Ahora bien, no podemos saber por qué Juan y Jesús comenzaron a ministrar a esa edad, a los 30. Y usar estos textos bíblicos en verdad no aclaran mucho el punto. Sin embargo, algunos se basan en estos textos del Antiguo Testamento. Ahora bien, hermanos, sabemos por Lucas que el bautizo de Jesús no fue un bautizo privado. No es que Juan estaba solo en el Jordán
y Jesús entonces fue a solas, esperó que no hubiese nadie para que Juan lo bautizara. No, Lucas capítulo 3, versículo 21, mire cómo dice. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. ¿Lo ve? Entonces, el bautismo de Jesús ocurrió enfrente de la multitud que iba para ser bautizada por Juan. Ahora bien, hermanos, por el saludo que nosotros vemos que Juan le hizo a Jesús, sabemos que Juan sabía quién era el Señor Jesucristo. No es que el Señor Jesucristo llegó al Jordán y Juan no sabía quién era y lo bautizó sin darse cuenta. El texto nos deja claro que Juan lo reconoció al instante, pero otra cosa, no podemos saber cuánto se conocían ellos dos. Eso es algo que la Biblia no nos dice. Sí sabemos por las Escrituras que Juan el Bautista y el Señor Jesucristo eran primos, eran familia, pero vemos en las Escrituras que crecieron por separado. Juan el Bautista creció en el desierto, mientras que el Señor Jesucristo creció en Nazaret. No se criaron juntos. Ahora, en este texto, hermano, vemos otra frase bastante interesante que nos muestra realmente la intención del Señor Jesucristo. Fíjese, la frase para ser bautizado por Él es una traducción correcta. El término para es una cláusula de propósito, indica claramente que la razón por la cual el Señor Jesucristo se acercó al Jordán y a Juan el Bautista era porque tenía el propósito expreso de que Juan le bautizara. Eso queda claro en el texto. El término bautizado significa, si lo traducimos, su significado literal, significa sumergir. Así que una traducción literal del griego a nuestro idioma podría ser para ser sumergido por él. Por lo tanto, bautizar y sumergir son sinónimos, hermanos. Si una persona no es sumergida por completo en el agua, no es bautizada. Lamentablemente esta palabra no fue traducida, sino que lo que se hizo fue una transliteración del término bautizo, se pasó al término bautizo, y de esa manera entonces se ha generado a lo largo de la historia mucha confusión y muchos han practicado el bautismo de una manera totalmente diferente al significado de la palabra en sí. Entonces el propósito de Jesucristo era que Juan el Bautista lo sumergiera por completo en el río Jordán. Ya tenemos con claridad el significado del versículo 13. Vino con el propósito expreso de que Juan lo bautizara. Aún así, esto deja preguntas en nuestra mente, porque como acabamos de plantear, el Señor Jesucristo era completamente libre de pecado. El bautismo de Juan tenía un significado de arrepentimiento. Entonces el Señor Jesús no tenía nada de qué arrepentirse. Otra vez la pregunta sigue en el aire. ¿Por qué vino a Juan? ¿Por qué razón? Y así entonces nosotros vamos a entender por qué Juan el Bautista fue renuente a bautizarlo. Y ese es el segundo punto. La renuencia de Juan el Bautista, versículo 14. Mateo capítulo 3, versículo 14. Mira lo que dice el texto. Pero Juan trató de impedirlo, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Le hace la pregunta al Señor Jesucristo. Bueno, consciente de que Jesús no tenía pecados de los que arrepentirse, Juan entonces, lógicamente, se opone a la idea de bautizarle. Juan sabía que el Señor Jesucristo era el propio Mesías ungido de Dios. Él tenía ese conocimiento y sabía que el Señor Jesucristo venía a cumplir el propósito redentor de Dios, el Santo de Dios que venía para morir en lugar de los pecadores culpables. Juan lo sabía porque él era el precursor, él venía anunciando al Mesías y por eso podemos entender que él se negara. El apóstol Juan en su Evangelio, capítulo 1, versículo 29, si es tan amable, por favor, vaya al Evangelio de Juan. Trajo su Biblia, ¿verdad? ¿Tiene su Biblia allí? Es importante, si usted viene a la iglesia, usted trae su Biblia, porque aquí estudiamos la Biblia.
Juan capítulo 1, versículo 29 nos informa lo siguiente. Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este significado es sumamente profundo, amados hermanos. Profundo, porque en el Antiguo Testamento, según la ley, la nación de Israel tenía que ofrecer sacrificios. Ellos tenían que presentar un cordero, sacrificarlo, asesinarlo. El cordero simbólicamente moría en lugar de pecadores culpables. Simbólicamente los pecados de las personas eran transferidas al cordero y el cordero moría en lugar de estas personas. Pero ese sacrificio no ofrecía perdón de pecados, era expiatorio, cubría los pecados en espera del Cordero de Dios que sí podría traer el perdón de los pecados y la vida eterna. Así que con base en esas verdades enseñadas en el Antiguo Testamento y que la nación de Israel conocía claramente, aquí Juan está siendo sumamente enfático y claro. Él está hablando aquí sin ningún tipo de ambigüedad. Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue una declaración clara, fue una declaración contundente y fue una declaración pública. Porque hemos notado que cuando Jesús llegó al Jordán para ser bautizado, la multitud estaba allí bautizándose. Juan lo vio, hizo la declaración inmediata. Como precursor, cumplió a cabalidad la tarea que se le había encomendado. Juan era un hombre fiel, un hombre obediente. Para Juan entonces era impensable bautizar a Jesús. Conocía su naturaleza humana, pero también conocía claramente la naturaleza divina del Señor Jesús. Juan sabía que el Señor Jesucristo era 100% hombre y 100% Dios. Así que cuando Jesús llegó con el propósito de ser bautizado, pues la reacción de Juan el Bautista fue, yo, dice el texto, por favor lea conmigo, yo necesito ser bautizado por ti. Esa fue la frase que le dijo. Fíjese que con eso Juan se está declarando a sí mismo como una persona pecadora que necesita arrepentirse, necesita confesar sus pecados. Él es Juan el Bautista, él es el profeta de Dios. En Mateo capítulo 11, el Señor Jesucristo declaró que no había nacido un profeta más grande que Juan el Bautista, imagínense. Y aún así, Juan el Bautista se declara a sí mismo un pecador que necesita también arrepentimiento y necesita ser bautizado. Él está declarando que él necesita ser salvado por Jesús, y Jesús viene para que él, un pecador, lo bautice. Así que había perplejidad en Juan. Humanamente Juan no entendía, ¿cómo tengo yo que bautizarte a ti? Tú eres el Santo de Dios. En ese sentido, entonces, todos debemos estar de acuerdo con Juan. Su bautismo, repito, era para confesión de pecado y arrepentimiento, y hasta Juan tenía que arrepentirse de sus propios pecados. Pero Jesús no tenía pecados que confesar, no tenía pecados de los cuales ser perdonado. Él era Dios, Él es Dios. El bautismo de Juan era para aquellos que no solo reconocían sus pecados, sino que estaban abandonando sus pecados, le estaban dando la espalda a sus pecados. Recuerden el sermón anterior, el verdadero arrepentimiento nos hace humildes y nos hace humillarnos delante del Señor. No nos vuelve soberbios, sino humildes. Nos hace reconocer nuestras faltas y nos hace apartarnos de nuestras faltas. Los soberbios no hacen eso. La persona soberbia se aferra más a su pecado. El humilde no. El humilde se humilla y procura apartarse de su pecado. El arrepentimiento no solo tiene que ver con reconocimiento, tiene que ver con transformación, con cambiar de una vida en la que se practica el pecado a una vida que es para la gloria de Dios. Juan también necesitaba eso en su vida, pero Jesús no. Entonces la pregunta sigue allí, hermanos, ¿por qué entonces el Rey Santísimo quería ser bautizado? Aún seguimos sin darle respuesta a esa pregunta. Algunos han especulado que Jesús fue al Jordán a bautizarse por Juan porque su mamá y sus hermanos le pidieron que lo hiciera. Eso se encuentra en un evangelio apócrifo, el evangelio según los hebreos. Ese evangelio, según los hebreos,
Cuando digo que es apócrifo, me refiero a un texto que no es inspirado por Dios. Escrito por hombres, pero no inspirado por Dios. No es palabra de Dios. Y allí aparece que la mamá de Jesús y sus hermanos iban al río Jordán para bautizarse y por tanto le dijeron, bueno, nosotros vamos y tú debes ir con nosotros y también debes bautizarte. Entonces Jesús pues no le tocó de otra, según ese evangelio. Pero hermanos, eso es pura especulación, eso no es cierto. Quienes estaban influenciados también por el gnosticismo en los primeros años de la iglesia, creían que Jesús fue un simple ser humano que también tenía pecados y que en su bautismo él fue limpiado de sus pecados y la deidad vino a morar en él. Es decir, antes de que Jesús se bautizara, Jesús, según estos gnósticos, antes que Jesús se bautizara, Jesús no era Dios, sino que era un ser humano común y corriente que también tenía ciertos pecados y él tenía necesidad de bautizarse. Él necesitaba ser limpiado de sus pecados para que luego la deidad viniera a morar en él para ejercer su ministerio. A partir del bautismo, entonces Jesús sí era Dios y era hombre, pero antes del bautismo Jesús solo era un hombre como cualquier otro. Pero eso no es lo que enseñan las escrituras, hermanos. Esa noción bíblica, esa noción no es bíblica, es más bien completa y absolutamente antibíblica. Se opone a la clara afirmación de las escrituras de que Cristo es 100% Dios y es 100% divino. Observe cómo lo dice Lucas en el capítulo 1 de su evangelio, versículo 32. Lo llama Hijo de Dios, nació siendo Hijo de Dios. Se refiere a él como Hijo de Dios desde su nacimiento. Y también en Mateo capítulo 1, versículo 23, él fue llamado Emanuel, que traduce Dios con nosotros, y esto desde su concepción. ¿Lo ven? Entonces la Escritura nos muestra claramente que Jesús no llegó a ser Dios en su bautismo, sino que fue la deidad que se encarnó asumiendo la naturaleza humana. Eso es lo que las Escrituras nos muestran. De modo que cuando el texto dice que Juan trató entonces de impedir el bautismo de Jesús, fue porque estaba totalmente consciente de que Jesús era Dios. Y en su mente no hallaba explicación de cómo un pecador iba a bautizar al santo, al que era completamente libre de pecado. Aquí vemos un verdadero adorador. Al reconocer la deidad de Cristo y negarse a bautizarlo, Juan no estaba pecando, Juan estaba lleno de perplejidad humanamente hablando y estaba por supuesto rindiendo adoración a Cristo al reconocer que era completamente santo. Pero hermanos, además de eso, también podemos ver un contraste entre los saduceos y fariseos y Jesús respecto al bautismo. Porque recuerde que Juan el Bautista también se negó a bautizar a los saduceos y a los fariseos, pero la razón fue distinta. No fue por la misma razón. Juan se niega a bautizar a los fariseos y saduceos porque el arrepentimiento de ellos era falso. Ellos venían fingiendo arrepentimiento y Juan los confronta y los exhorta a tener un verdadero arrepentimiento. Pero por otro lado, Juan se niega a bautizar a Jesús porque Jesús era completamente santo. ¿Ve la diferencia? Entonces vemos dos momentos en los cuales Juan se niega a bautizar. Uno, a los fariseos y saduceos porque eran unos hipócritas. Y luego a Jesús porque era santo, era Dios. Los fariseos eran hipócritas, Jesús era Dios santo encarnado. Los fariseos y saduceos eran indignos para sus bautizos, pero el Señor Jesucristo era más que digno para ser bautizado. Observe otra vez el versículo 14 de Mateo capítulo 3. Por favor, Mateo capítulo 3, versículo 14 de nuevo, ponga sus ojos allí y observe de nuevo las palabras de Juan el Bautista. Dice, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Lo que Juan estaba queriendo decir con esas palabras, mis amados hermanos, era lo siguiente. Yo solo soy un profeta de Dios y soy pecador como todos los que bautizo, pero tú eres el Hijo de Dios y no tienes pecado. Tú no eres pecador. ¿Por qué quieres que yo te bautice? Creo que cada uno de nosotros estamos de acuerdo
con la perplejidad de Juan y con el hecho de que se niegue, de que evada la petición del Señor Jesucristo que sea bautizado. Hay mucha especulación respecto a la respuesta de esa pregunta, pero la única que es bíblica, la única confiable es la respuesta que nos da el mismo Señor Jesucristo. Y entonces pasamos al tercer punto de este sermón, que está en el versículo 15. La respuesta de Jesús es la respuesta a la pregunta: ¿por qué Jesús tenía que ser bautizado? Jesús responde, versículo 15, Mateo 3, versículo 15, por favor lea conmigo. Jesús le respondió: permítelo ahora, porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan consintió. Ahora, no sabemos si Juan entendió o no entendió. Me atrevo a creer que probablemente Juan todavía no quedó muy convencido, pero lo que hizo fue obedecer. Ahora le pregunto, ¿usted entendió esa respuesta de Jesús? Es necesario que la estudiemos un poco de cerca y podamos comprender a qué se refiere. Vamos a leerla de nuevo. Jesús respondió: permítelo ahora, es decir, bautízame, Juan, bautízame, debes bautizarme. Y la razón sigue: porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Esa frase que vemos allí, permítelo ahora, es una expresión idiomática que significaba que el acto de su bautismo, aunque no parecía ser apropiado, lo era, al menos para esa ocasión. Era apropiado que Juan el Bautista bautizara a Jesús. Eso es lo que Jesús le está diciendo: Juan, es apropiado, aunque en tu mente humana te parece que no es apropiado hacerlo. Entiende esto, escúchame. Sí es apropiado que me bautices. Jesús estaba comprendiendo lo que había en la mente de Juan, porque Juan lo estaba reconociendo. Tú eres el Cordero de Dios, tú no tienes pecado, ¿cómo voy a bautizarse? Bueno, Juan, yo te entiendo, ok, pero tienes que hacerlo. Aunque tú no lo consideres apropiado, Juan, realmente lo es. Jesús le aseguró a Juan: es conveniente que así cumplamos toda justicia. Pero ¿a qué se refiere esa frase? ¿A qué se refiere Jesús cuando dice que es conveniente que así cumplamos toda justicia? Bueno, vamos a expresarlo de otra manera. Jesús le dijo: es necesario que el plan de Dios se cumpla a la perfección, Juan. Era necesario que Jesús fuera bautizado y fuera bautizado en ese momento y fuera bautizado por Juan el Bautista, para que el plan de Dios se cumpliera. Entonces, básicamente, ¿por qué Juan tenía que bautizar a Jesús? Juan tenía que bautizar a Jesús porque dentro del plan soberano de Dios, Juan tenía que bautizar a Jesús. ¿Lo ven? Era el propósito del Dios soberano que sucediera, pero aún así quedamos como que, ok, está bien, pero todavía no entiendo muy bien. Seguimos quizás como Juan el Bautista. Pero hay algunas razones que podemos ver aquí. Recuerde que Jesús vino para tomar nuestro lugar, no solamente en la cruz del Calvario, sino durante toda su vida. Cuando usted se arrepiente de sus pecados y cree en el Señor Jesucristo, a usted en el trono celestial se le imputa la justicia de Cristo y todos los pecados suyos le son imputados a Cristo. Hay una doble transacción. Sus pecados, los de usted, son transferidos a Cristo. La justicia perfecta de Cristo es transferida a usted. Ahora, ¿cuál es esa justicia perfecta? Esto tiene, porque la justificación, que es lo que estoy explicando, tiene un aspecto positivo y tiene un aspecto negativo. El aspecto negativo es que usted es libre de la culpa del pecado. Ya usted no es culpable de pecado porque sus pecados le fueron transferidos a Jesús. Jesús fue y murió en la cruz por usted, pagó por usted, entonces ya usted no es culpable. El aspecto negativo es que se le resta a usted la culpa. Ya Dios no puede verlo a usted como una persona culpable porque ya Cristo pagó por usted. ¿Lo ve? Por otro lado, hermanos, está el aspecto positivo. ¿Cuál es? Donde se le transfiere a usted toda la vida perfecta de Cristo, todas sus obras, su obediencia perfecta a Dios el Padre, se le transfiere a usted. Entonces, cuando usted es justificado, Dios ya no ve en usted sus pecados,
sino que Dios ve la obediencia perfecta de Cristo en usted, como si usted hubiese llevado a cabo la vida de Jesús y usted hubiese hecho todo lo que Jesús hizo. Resulta que Jesús cumplió de manera perfecta la ley de Dios, se sometió a todos los propósitos de Dios. Entonces, cuando usted está en Cristo, Dios lo ve a usted como que usted cumplió todos sus propósitos, todas sus demandas, toda su ley de manera perfecta. Pero no lo hizo usted, lo hizo Cristo. Pero Dios el Padre decidió agarrar todo eso y ponerlo a la cuenta suya, sin que usted lo hiciera. Esa es la justificación. ¿Ve lo hermosa que es? Cristo tomó nuestro lugar. Él murió por nosotros en la cruz, eso es cierto, pero Él también vivió en nuestro lugar. Lo hizo para nosotros y para, por supuesto, en primer lugar, para la gloria del Padre, pero para darnos a nosotros la salvación. Así que Jesús muestra así un ejemplo de obediencia. Se muestra a sí mismo obediente a Dios el Padre. Él es bautizado como mostrándonos a nosotros la conducta que debemos tener delante de Dios. Él como ser humano se sujeta a la voluntad de Dios. Él no tiene que ser bautizado como un símbolo del arrepentimiento de sus pecados, porque no los tiene. Él tiene que ser bautizado porque él debe obedecer los propósitos de Dios en su vida, y así lo hace. Ser obediente en todo, en su humanidad. Se sometió voluntariamente a la voluntad de Dios el Padre. Así que Jesús, en su bautismo, afirmó que la norma de justicia de Juan era válida, y con su acción lo que hizo fue afirmar la voluntad de Dios, a lo cual todos los hombres tenían que someterse. ¿Lo ve? ¿Qué hizo Jesús? Jesús le dio aprobación a la predicación de Juan, le dio aprobación al ministerio de Juan, le dio aprobación al bautismo de Juan. Delante de todos los hombres era Dios confirmando el mensaje, confirmando al mensajero. Todo lo que Juan había predicado y lo que estaba haciendo en el río Jordán se encontraba dentro de los propósitos de Dios, y queda claro porque el Señor Jesucristo llegó y se sometió a la predicación de Juan y se bautizó, siendo él el rey. ¿Lo ven? Entonces se confirma que Juan realmente era el heraldo del rey, realmente era el Elías que había de venir, pero se confirma también que Jesucristo es el Mesías. Y es a lo que Mateo está apuntando. Jesucristo es el rey. Esto es otro argumento que él está presentando aquí. Así llegamos nosotros entonces al cuarto pilar de este sermón, que está en los versículos 16 y 17. La manifestación trinitaria. Primero vemos a Jesús que pide ser bautizado, y de esa manera le da validez a la predicación de Juan, le da validez al ministerio de Juan, le da validez al bautismo de Juan. Todos deben escuchar a Juan y preparar sus corazones porque el reino ha llegado. Pero ahora vemos aquí cómo la Trinidad se manifiesta y da aprobación al Hijo, al Rey del reino. Versículo 16. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron en ese momento, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Esa frase que vemos allí en el versículo 16, después de ser bautizado, la propia palabra griega, baptizo, así es en griego, significa entonces, como les mencioné hace unos minutos, literalmente sumergir un objeto en agua o en cualquier tipo de líquido, pero para nada esa palabra significa derramar líquido sobre el objeto. Así que si usted dice que fue bautizado y lo que le lanzaron fue un chorrito de agua en la cabeza, perdóneme amigo mío, pero usted no ha sido bautizado. Para que lo bauticen deben tomarlo y deben hundirlo completamente debajo del agua y luego sacarlo de allí. Lógicamente, ¿verdad? Aunque algunos pareciera que buscara dejarlos allá, pero hay que dejarlos salir también. Hay algunos que a veces uno después que los bautizó dijo, si lo hubiese dejado más bien allá abajo, ¿verdad? Sí, cuando los ve que son cabezas duras. Es broma, hermanos, es broma. Ahora fíjese la frase que sigue allí. Jesús salió del agua inmediatamente.
Esta frase también indica que se había metido por completo en el agua. Si él no necesitaba ser sumergido por completo, entonces ¿para qué descendió? ¿Por qué se metió allá? Entonces la palabra, su significado, apunta a que tenía que ser sumergido, y el hecho de que salió del agua, eso apunta a que la acción de Juan fue sumergirlo por completo en el río. Entonces el significado del término bautizar y la acción de Jesús de salir del agua indican que el bautismo es por inmersión. El bautismo es por inmersión. Lamentablemente esta palabra no se tradujo. Si esta palabra se hubiese traducido en el Nuevo Testamento, sumergir, le aseguro que no tendríamos problemas las denominaciones con la práctica del bautismo en ese sentido. Pero generó confusión el hecho de que se transliterara. Él fue completamente sumergido en el río Jordán, como todas las demás personas que iban allá a Juan, que eran también sumergidos. El bautismo de Juan simbolizaba lavamiento de pecados, hermanos, porque las personas tenían que prepararse para la venida del reino. El bautismo cristiano, por otro lado, representa nuestra identificación con la muerte y la resurrección de Jesucristo. Así que no es el mismo bautismo en sí, aunque se practica de la misma manera. ¿Lo ve? Cuando nosotros comenzamos a practicar el bautismo echando un chorrito de agua sobre la cabeza de la persona, estamos despojando el bautismo de todo su significado. Porque el bautismo significa morir para el mundo, morir al pecado. Y ese morir se expresa en la práctica del bautismo cuando eres sumergido por completo en el agua. Mueres al pecado, mueres al mundo, mueres a la carne. Y luego cuando eres sacado del agua, naces de nuevo, en una nueva vida que está vinculada a la vida de Cristo y que tiene el propósito de darle gloria y honra al Señor Jesucristo. Ese es el significado del bautismo. Ahora observe la parte B del versículo 16. Mire cómo dice: los cielos se abrieron en ese momento y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. En la traducción que yo tengo aquí, la Nueva Biblia de las Américas, el primer pronombre que aparece, él, primer pronombre personal, está en minúscula, lo que hace referencia a que allí se refiere a Juan el Bautista. Es decir, los cielos se abrieron en ese momento y él, Juan el Bautista, vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Ahora sí está en mayúscula, se refiere al Señor Jesucristo. Juan el Bautista vio al Espíritu Santo descender como una paloma sobre el Señor Jesucristo. Eso es lo que el texto nos está diciendo, pero eso no significa que el Espíritu Santo es una paloma. ¿Sí? Yo recuerdo que hace unos años atrás empezamos a dar clases doctrinales aquí en la iglesia y muchas personas se negaron a entrar a las clases doctrinales porque ellos tenían muchos años en el Evangelio y era ofensivo para ellos entrar a las clases doctrinales. Yo me acuerdo que eso pasó hace muchos años aquí. Recién llegados nosotros aquí a la iglesia, estoy hablando de los primeros 3, 4 años, estábamos aquí. Mi esposa era la maestra de la clase de doctrina. Así que yo no iba a entrar en discusión con ellos. Y lo que dije fue, bueno, no hay problema, si ustedes saben mucho, entonces yo les voy a hacer un examencito, si lo prueban, no van a la clase de doctrina. Y les hice el examencito. Y uno me puso que el Espíritu Santo era una paloma blanca. Cuando pregunté qué era el Espíritu Santo, una paloma blanca me puso en el examen. No solamente no sabían doctrina, estaban graves al confundir literalmente al Espíritu Santo con una paloma blanca. La Biblia no dice que Juan vio descender una paloma blanca. Claro que el término blanco se lo agregaron a la paloma y representa simbólicamente al Espíritu Santo, pero la Biblia no dice que el Espíritu Santo es una paloma blanca. Y recuerdo que otro, no sé por qué razón, dijo que el Espíritu Santo era una jarra. No sé qué quiso decir con eso, pero allí se vio la enorme necesidad que sí tenían de entrar a las clases doctrinales y gracias a Dios entraron. No recuerdo si fueron aprobados, pero entraron al menos. Es importante que vengamos a la Escritura y entonces podamos ver qué es lo que este texto realmente nos quiere decir. Lucas es bastante claro en la expresión que él hace. Hermanos, fíjense bien. Lucas capítulo 3, versículo 22, dice, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma. Pero al agregar el término como, deja ver claro de que literalmente no era quizás una paloma, sino algo que a Juan el Bautista le pareció una paloma.
forma corporal como una paloma que descendió sobre el Señor Jesucristo. Entonces es muy posible que Juan vio el Espíritu que se asemejaba. Lo que él vio, lo que Juan observó fue algo que se asemejaba a una paloma. Probablemente esa sería la interpretación del texto. Ahora bien, hermanos, para la mente judía de esa época, la paloma era representativa de sacrificio. Porque recuerde que las personas que tenían mucho dinero, ellos presentaban un cordero para el sacrificio. Pero las personas que eran muy pobres, ellos llevaban una paloma, porque ellos no tenían muchos recursos, así que tenían que llevar algo que fuese de menos valor o conforme a los ingresos que ellos tenían. Así que este hecho de que fuese algo que se asemejaba a una paloma probablemente anunciaba el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él se estaba preparando para iniciar un ministerio en el cual terminaría con un sacrificio en la cruz del Calvario. Jesús fue ungido en su humanidad para llevar a cabo su ministerio terrenal aquí en la tierra. Observe las palabras de Isaías capítulo 61, versículo 1. Repito, Isaías capítulo 61, versículo 1. Mire cómo dice allí: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Ese porque nos está dando la razón por la cual el Espíritu vino sobre él. Así que este profeta del Antiguo Testamento nos da las razones por las cuales Jesucristo fue ungido al salir del agua, al salir del río Jordán. Porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Él fue ungido para llevar a cabo su ministerio. El Espíritu Santo vino sobre Jesús y lo fortaleció para echar fuera demonios, para realizar señales y prodigios milagrosos y para predicar. Jesús experimentó como cualquier ser humano hambre, porque él era 100% humano. Él experimentó sueño, recuerda, allá en la barca cuando se quedó dormido y había una tormenta, los discípulos tuvieron que despertarlo. Señor, Señor, nos vamos a ahogar, nos vamos a hundir. Ya estaba dormido. ¿Por qué se durmió? Porque estaba cansado, así que también experimentó cansancio, como cualquier otro ser humano. Por lo tanto, en su humanidad, el Señor Jesucristo necesitó que el Espíritu Santo lo fortaleciera para llevar a cabo su ministerio. Por eso Él fue ungido. La unción del Espíritu le fue dada por las siguientes razones, hermanos. Escuche bien. En primer lugar, para concederle poder en su humanidad. Recuerde que Él había renunciado al privilegio de hacer uso de sus atributos divinos. No fue que se despojó de sus atributos divinos porque había dejado de ser Dios. Él siguió siendo Dios todo el tiempo, nunca dejó. Él se encarnó y siempre fue 100% Dios. Pero Él se limitó a sí mismo al uso de sus atributos divinos. Así que en su humanidad Él no usaría los atributos divinos, por lo tanto necesitaba la unción del Espíritu Santo. En segundo lugar, fue ungido como una señal visible y confirmadora para Juan el Bautista y para todos los que estaban allí observando. Él es el Rey Mesías. Él es el Rey Mesías. Y qué bueno es cuando estamos leyendo este Evangelio y no perdemos de vista el propósito central del Evangelio. ¿Cuál es? Jesús es el Rey. Ese es el propósito. Y aquí Mateo de nuevo está enfatizándolo. Sí, miren, él fue bautizado por Juan, confirmó el ministerio de Juan. Juan se negó a bautizarlo. ¿Por qué creen ustedes que se negó a bautizarlo? Porque él era el santo de Dios, no había pecado en él. Y miren, cuando salió del río Jordán, luego vieron al Espíritu Santo que descendió en forma corporal como paloma, una confirmación de que Él es el Mesías, Él es el Rey. Una y otra vez, Mateo apunta a esa verdad. Y ahora, por favor, ponga sus ojos conmigo en el versículo 17. Mateo 3, 17. Y mire cómo dice el texto: y se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Ahora, sí, aquí es muy notable que toda la Trinidad participó en el bautismo de Jesús. El Hijo que estaba allí, Dios el Hijo, Jesucristo,
había confirmado su propia realeza al decir en el versículo 15, es conveniente que así cumplamos toda justicia. Él mismo allí estuvo de acuerdo con Juan. Mire, cuando Juan se negó a bautizarlo, porque él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque él era libre de pecado, Jesús no lo corrigió. Jesús no le dijo, espera, Guayaba, un momento, te equivocas, Juan. En verdad soy culpable de pecado. Tienes que bautizarme. Mira, te confundiste, no sé qué te pasa. También tengo que arrepentirme de todos mis pecados. Bautízame, por favor. Jesús no dijo eso. Jesús dijo, lo que ves es cierto. Soy santo, libre de pecado, pero debes hacerlo porque conviene que cumplamos toda justicia. Jesús confirmó que lo que Juan sabía de él era cierto. Y así confirmó que él es el Hijo de Dios. Así que, ¿de qué manera la Trinidad confirma que Jesús es el Rey? Número 1, Dios el Hijo lo confirma en el versículo 15. Número 2, el Espíritu Santo lo confirma en el versículo 16, porque desciende sobre él en forma corpórea como paloma. Y número 3, versículo 17, la voz del Padre confirma la realeza del Hijo. Otra vez, hermanos, Mateo mantiene la idea. Él no es como algunos de los predicadores, nosotros los predicadores, que a veces estamos predicando y perdemos el hilo. Mateo no pierde el hilo nunca. Todo el tiempo en su mente está esto. Escuchen, por favor, compatriotas. Jesucristo es el Rey. Él es el Mesías. Lo mantiene todo el tiempo en el desarrollo de cada capítulo de este Evangelio. Lo expresa una y otra vez. Él es el Salvador. El texto griego traduce las palabras del Padre de la siguiente manera. Mire cómo lo traduce. Este y no otro es el Hijo de mi amor en quien me he complacido. Esa es la expresión de Dios el Padre. Nuestro Señor Jesucristo es el Cordero sin mancha. Nuestro Señor Jesucristo es el Cordero sin contaminación, aprobado por el Padre para ser ofrecido en sacrificio por los pecados de los hombres. Era necesario que así fuese. Si él hubiese sido culpable por sus propios pecados, entonces el Señor Jesucristo no podría ofrecerse en sacrificio en nuestro lugar. Una vez alguien le preguntó a Paul Washer, ¿por qué el sacrificio de un solo hombre puede ofrecer perdón para todos los hombres? ¿Por qué? Porque el asunto es que ese hombre que está siendo sacrificado en la cruz no solamente es hombre, también es Dios. Ahí está la respuesta, hermanos. Ahí está la respuesta. También es Dios. Una vez alguien me dijo, pastor, la gente dice Jesús sufrió como nadie en la cruz, pero la historia cuenta que mucha gente fue crucificada como Jesús. Y las torturas que se le aplicaron a Jesús, se le aplicaron a muchos seres humanos en su época, así que él no fue el único que sufrió así. Muchos sufrieron también como él. Bueno, sí, eso es verdad. Físicamente hablando, es verdad. Pero te voy a decir dos cosas importantes. Número 1, eres el único que no lo merecía. Es el único que no lo merecía. Es el único que lo hizo en el lugar por quienes lo merecían. Número 1, eso. Y número 2, cuando Jesús sudó como grandes gotas de sangre en el Getsemaní, no fue pensando en lo rudo que iban a hacer los soldados romanos. No fue pensando en el látigo cola de gato que se encajaría en su piel y le arrancaría pedazos de su piel y hasta sus huesos iban a verse. No fue pensando en los clavos punta de bola que atravesarían sus brazos y sus piernas y que sería colgado en una cruz. Eso no fue lo que lo hizo sudar como grandes gotas de sangre en Getsemaní, no, hermanos. El sufrimiento de Cristo en la cruz. Eso a él no lo hizo, pero ni perder el sueño. La parte física de su sufrimiento no lo atribuló en ningún sentido. Aquello que hizo caer a Jesús en un alto nivel de tensión fue saber que en la cruz él enfrentaría la ira de Dios por los pecados de los hombres. Ahora imagínense que un solo hombre vaya a enfrentar la ira de Dios por sus propios pecados. Esa sería la ira de Dios por sus propios pecados, por los de él nada más. Y eso sería terrible, una cosa eterna que jamás cesaría, terrible. Pero Jesús no iba a enfrentar la ira de Dios por los pecados de una sola persona.
Él iba a enfrentar la ira de Dios por los pecados de todos aquellos que se iban a arrepentir y que iban a creer en Él. ¿Lo ve? Esa es la diferencia de cualquier otro sacrificio humano que se haya hecho a lo largo de toda la historia. Él era Dios y murió en lugar de otros. ¿Lo ve? Allí se muestra también su amor. Dios el Padre confirma la santidad del Hijo porque dijo: en Él me he complacido. Este es el Hijo de mi amor en quien me he complacido. Así que el Señor Jesucristo era completamente limpio de todo pecado. Ese término amado que aparece en la versión que venimos leyendo, donde dice: se oyó una voz del cielo que decía, versículo 17, este es mi Hijo amado. La palabra amado, el término griego, connota una relación profunda entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Intimidad y amor verdadero. Pero lo hermoso del asunto es que esa palabra griega que se utiliza aquí es la misma palabra griega que se utiliza para el amor que Dios tiene por sus hijos, por todos aquellos que están en Cristo. Así que así como Dios el Padre ama al Hijo, así lo ama a usted si usted está en Cristo. ¿Lo ve? Es la misma palabra que se usa. Pero también es la misma palabra que se usa para el amor que debe haber entre los creyentes en la comunidad de la iglesia. Debemos amarnos con esta misma clase de amor. Ahora, esta frase nos muestra que Dios hizo lo que los sacerdotes hacían en el Antiguo Testamento con los corderos. Cuando una persona iba a presentar un cordero para que fuese sacrificado, el sacerdote llegaba y antes de presentarlo tenía que revisarlo, que no tuviese ninguna imperfección. Pero saben, algo interesante es que nunca jamás ningún cordero era completamente perfecto. Siempre había cierto grado de imperfección. Lo importante es que fuese un cordero que estuviese en buenas condiciones. Eso era lo que hacían los sacerdotes. Bueno, Dios el Padre hizo eso con el Señor Jesucristo. Lo evaluó, lo revisó. Dios el Padre examinó al Señor Jesucristo y concluyó que en Jesucristo no había ningún defecto. Dios el Padre quedó plenamente satisfecho. Esto es importante porque esto apunta al sacrificio de Cristo en la cruz. Él va a morir por nosotros en la cruz. Él tenía que ser un cordero completamente perfecto. Jesucristo es el único cordero que cumple con esa cualidad. Como creyentes, nosotros también somos una satisfacción para el Padre, así como el Hijo lo es, porque estamos en el Hijo. Recuerde que Dios nos ve en Cristo. Si Dios no nos mira en Cristo, nos consume con su ira. Pero la razón por la cual Dios el Padre se puede complacer con nosotros es porque estamos en su Hijo, unidos vitalmente a Él. Así que cuando Dios el Padre nos ve, no nos ve a nosotros, Él ve a Cristo. Estas son razones para agradecer. Hermanos, estas son razones para que no pequemos. Estas son razones para que no nos corrompamos con el mundo. ¿Lo ve? Jesucristo es la expresión más completa de Dios. Él es superior. Jesucristo es Dios exaltado sobre todas las cosas. Él es la misma manifestación de Dios dada a los hombres. Ese es Jesucristo. Y cuando el Señor Jesucristo se refiere a Dios como el Padre, por supuesto que está de una manera enfatizando la distinción que hay en las tres personas de la Trinidad, porque Dios el Padre no es Dios el Hijo, Dios el Hijo no es Dios el Espíritu Santo y Dios el Espíritu Santo no es Dios el Padre. Son tres personas distintas, pero Dios es uno solo en la esencia. La esencia es una sola. No son tres dioses, hermanos. Un solo Dios en la esencia. Tres personas distintas. Así que vemos a Dios el Hijo dirigirse a Dios el Padre como Padre, pero al llamarlo mi Padre, al llamarlo su propio Padre, ¿por qué cree usted que los fariseos y los escribas se ofendían y lo llamaban blasfemo? Porque ellos entendían lo que él estaba haciendo con esa expresión. Cuando él decía mi Padre, hablando de Dios como su propio Padre, no estaba diciendo que Dios era uno aparte y él era otro que no era Dios. Él estaba diciendo que Dios el Padre y él eran uno en la esencia. Eso es lo que significaba. Él estaba diciendo, yo soy Dios.
Y por eso los fariseos y los saduceos se ofendían, lo llamaban blasfemo y querían matarlo. Para nosotros probablemente esa expresión no significa eso, pero los fariseos y saduceos entendían claramente a qué hacía referencia el Señor. Entonces vamos a concluir esto, hermanos. Mateo nos muestra el bautismo de Jesús, nos muestra la renuencia de Juan el Bautista, nos muestra la manifestación de la Trinidad, y estos son otros argumentos que él presenta como evidencia para probar que Jesucristo es el Rey Mesías. Pero a la par con esta verdad, también nos muestra a Cristo como ejemplo de humildad, siendo el Rey del reino que se aproxima. Él fue al Jordán para ser bautizado como todos los demás. Humildad. Nos muestra obediencia, siendo el Rey del reino que se aproxima. Él fue para cumplir la justicia de Dios el Padre, el propósito de Dios el Padre. Se sometió a la voluntad de Dios. Pero también representa humildad de nuevo, porque reconoció incluso la necesidad de la presencia del Espíritu Santo en su vida, que lo fortalecería para mantenerse fiel durante todo su ministerio y hacer todas las cosas que hizo. La dependencia del Espíritu Santo de Dios. Si el Señor Jesucristo nos mostró todo eso, ¿quiénes somos nosotros para pensar que podemos llevar vidas sin la necesidad de tener comunión con Dios? Ve el pecado que cometemos cuando nos apartamos de Dios. Jesucristo no lo hizo. Cuando usted comienza a ver el ministerio de Cristo aquí en la tierra, usted ve al Señor Jesucristo constantemente orando, constantemente en comunión con Dios. Y muchos hoy en la iglesia se dan el lujo de no orar, se dan el lujo de no leer la Biblia diariamente, se dan el lujo de no entrar a ningún estudio bíblico. Jesús, siendo Dios, sabía que no podía desligarse de esas cosas y estuvo dándonos el mejor de los ejemplos al orar constantemente y estar en comunión con Dios constantemente. Nosotros debemos seguir también ese ejemplo, por el bien de cada uno de nosotros. Amén. Habiendo dicho esto, hermanos, arrepintámonos de las fallas que nosotros cometemos, arrepintámonos de nuestros pecados y vengamos a Cristo con humildad para que Él dirija nuestras vidas, hermanos. Necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Él mismo dijo que sin Él nada podemos hacer. Amén. Póngase de pie, por favor, y demos gracias a Dios por su palabra.